La respuesta es sí, está abolida. Y entonces, y entonces, porque los adventistas del séptimo día creemos firmemente en la ley de Dios y creemos que está vigente y se nos enseña en el voto bautismal, como digo yo, que está abolida. Lo interesante es que el texto de la palabra de Dios nos habla de varias leyes. Hay que ver, y leyes provenientes de Dios. Hay que ver qué ley sí Dios abolió, porque realmente, textualmente en la Biblia, Dios abolió una ley. Hubo una ley que fue descontinuada, que fue puesta aparte, y que se llamó la atención al pueblo de Israel y a los descendientes de la iglesia a no observar más esta ley. Vamos a ver qué ley fue esa. Fíjense qué interesante. Habían dos leyes. Estaba la ley moral y estaba la ley ritual. En un incidente en el cual Jesús tuvo un encuentro con un joven religioso del tiempo de Cristo, un muchacho muy estudioso, muy entusiasta en los menesteres de la obra, se acercó a nuestro Señor Jesucristo y le hizo la siguiente pregunta. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para ganarme la vida eterna? ¿Qué le preguntó el muchacho a Jesús? ¿Qué tengo que hacer para yo ganar, para ir para allá? ¿Qué tengo que hacer? A lo que Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres ganarte la vida eterna, guarda los mandamientos de Dios. De acuerdo a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es la condición para que una persona se gane la vida eterna? Lo dice Jesús, no lo decimos nosotros los adventistas del séptimo día. Lo dice la palabra de Dios. Y qué interesante. El muchacho respondió: mas si quieres ganar la vida eterna, guarda los mandamientos de Dios. Y el muchacho preguntó: ¿cuáles? La pregunta ¿cuáles mandamientos? Era porque habían diferentes leyes. Habían 4 tipos de leyes en Israel, pero de manera especial 2 leyes importantes, que eran las leyes que conformaban los ritos religiosos de Israel, que tenían que ver con la vida espiritual del pueblo y también con la vida saludable del pueblo, en el término de salud, de físico. Y también estaba la ley moral, la ley de los 10 mandamientos expresados por Dios en el Sinaí. Así que el muchacho, sabiendo y consciente de que existían 2 leyes importantes, ¿cuál de las 2 más importantes para los judíos? El muchacho le preguntó: ¿cuáles de las 2 leyes? ¿A cuáles tú te refieres? Entonces Jesús le cita ¿qué pasó? Sí, Hugo se voló una parte. Muy bien. Jesús, lo vamos a ver luego, más adelante yo vuelvo y lo repito otra vez. Jesús le citó unos cuantos mandamientos. Vamos a volvernos para atrás. Voy a leérselo de la Biblia porque no puedo dejar pasar esa parte ahí. Mateo capítulo 19. Jesús le cita, el muchacho le pregunta: ¿cuáles mandamientos debo guardar para ganarme la vida eterna? Jesús entonces le cita unos cuantos mandamientos. Versículo 18, él preguntó: ¿cuáles? Jesús entonces le respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio,
honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo, etcétera, 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 etcétera. Jesús le citó un grupo de mandamientos que describían uno de los dos tipos de leyes a los cuales el muchacho pidió respuesta. Y de acuerdo a la palabra de Dios, esos mandamientos pertenecían a una de esas dos leyes, o a la ley moral o a la ley ceremonial o ritual. Vamos a ver a cuál de esos dos tipos de leyes pertenecían esos mandamientos que Jesús citó, que son un requisito para todo cristiano para ir al reino de los cielos. En Éxodo capítulo 20, versículo 3, se citan los 10 mandamientos de la ley de Dios, de la ley moral. ¿Está bien? Vamos a leerlos. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni debajo de las aguas sobre la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. No matarás, no tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dice un poco más, pero me lo vuelo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esos son los 10 mandamientos de la ley moral. Refresquen la memoria ahí un poquito, frícenla un poquito ahí la memoria. Vamos a ver algunas de las leyes rituales. Habían diferentes tipos de leyes rituales. Habían muchas, la mayoría tenían que ver con los ritos religiosos o emblemáticos del pueblo de Israel, y otras tenían que ver con aspectos de salud física. Estaba la ley de aislamiento de los leprosos y su purificación. En Levítico capítulo 13 y capítulo 14 se encuentran agrupadas todas ellas. Habían 3 fiestas anuales. En Éxodo capítulo 23 se encuentran esas 3 fiestas y dice: 3 veces al año me celebrarás fiesta. La fiesta del pan sin levadura guardarás. 6 días comerás pan sin levadura, como te mandé. Y en el mes de Abib, el mes de marzo o abril, porque en 6 días, porque en él saliste de Egipto. En él saliste de Egipto. Y ninguno comparecerá ante mí con las manos vacías. También las fiestas de la siega, los primeros frutos de tus labores y de que tú hayas sembrado en el campo, y las fiestas de la cosecha al fin del año, y cuando llegues tus labores del campo. Bien, otras leyes más. La ley de la Pascua, que se encuentra registrada en Número capítulo 9, versículo del 1 al 3. Como pueden verlo ahí. En el segundo año de su salida de Egipto, en el primer mes, cuando estaban en el desierto de Sinaí, el Señor dijo a Moisés: los israelitas celebrarán las Pascuas a su tiempo. El 14 de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos. En el libro, ¿estamos teniendo problema acá? Vamos a ver. Había otra fiesta ritual muy importante.
Muy bien, les acababa de hablar de una de las fiestas rituales más importantes de Israel, que era la fiesta de la Pascua. Esta fiesta ritual fue establecida el mismo día en que Israel salió libre de Egipto, después de acontecer la 10ª plaga. Faraón permitió que el pueblo de Israel saliera libre del imperio egipcio en aquel entonces, y se estableció esta como una de las fiestas más importantes de Israel, la fiesta de la Pascua. Pero la fiesta ritual, o el rito más importante de Israel, era la circuncisión. Vamos a encontrarlo a lo largo de todas las escrituras. En el libro de Génesis capítulo 17, el versículo 14, del 10 al 14, nos habla acerca del establecimiento de la ley de la circuncisión. Todo israelita debía ser circuncidado. Al tiempo estipulado por la ley de su nacimiento, debía ser llevado a ser circuncidado. Era como una cédula de identificación de que era israelita. Dice la palabra de Dios: este es el pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tus descendientes de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros, circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, que será la señal del pacto entre mí y vosotros. Y a la edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros. La circuncisión llegó a convertirse en algo más que sagrado en Israel, en algo político. Tenía una validez capital para todo israelita. Y ellos de alguna manera, ya luego que se establecieron como una nación, como un imperio, ya luego lo vieron como un privilegio, como una ceremonia de orgullo, una ceremonia de jactancia. Este era el conglomerado de las leyes rituales que conformaban los ritos de Israel. Entonces, si ustedes notan, cuando Jesús habla con el muchacho le pregunta cuál de las 2 leyes debo guardar para ir al reino de los cielos, que Jesús le hace la enumeración de cuáles son las leyes. Versículo 18, ¿cuáles? Jesús le respondió: no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿A qué ley se estaba refiriendo Jesús? Cuando se refirió a esta ley, ¿se estaba refiriendo a la ley ritual? Se estaba refiriendo a la ley moral, a la ley de los 10 mandamientos. Entonces, si esa ley, la cual él está demandando de Jesús, Jesús le dice: guarda los mandamientos, si quiere ir al reino de los cielos, guarda los mandamientos. Esta ley que él demanda de Jesús, que es la ley moral, es un requisito para ir al reino de los cielos. Entonces, ¿cree usted que esta ley, que es un requisito para ir al reino de los cielos, pudo haber sido abolida? No. Vamos a seguir indagando. Mire qué interesante. La Biblia presenta un aspecto bien interesante entre las 2 leyes. Es un poco complejo, pero yo lo puse aquí un poco simple para ver cómo lo entendemos bien. Vamos a ver el origen de estas 2 leyes, porque una de estas 2 leyes fueron abolidas. O la ley ritual o la ley ceremonial. Una de las 2 fue abolida por Jesús. En Deuteronomio capítulo 31, los versículos 24, 25 y 26 dicen: cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirlo, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: toma este libro de la ley y ponlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí como testigo contra ti. Cuando ustedes leen el contexto de este texto, de esta declaración, el versículo 30, el capítulo 30, el capítulo 29, el capítulo 28 y el capítulo 26, hasta el capítulo 32, 33 y 34, todos estos capítulos tratan el sistema de las leyes ceremoniales de Israel. Y aquí en el corazón del mensaje de la ley ritual
después de darle Dios todas estas leyes rituales, la ley de la Pascua, la ley de los panes sin levadura, la ley de la circuncisión, etcétera, etcétera, después de dictarle todas estas leyes, dice la palabra de Dios, y cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley, Dios le dictaba, Moisés escribía. Cuando Moisés acabó de escribir estas palabras de esta ley en un libro, ¿dónde la escribía Moisés? En un libro. Hasta concluirlo, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomen este libro de papel, ¿verdad? Tomen este libro de la ley y pónganlo al lado del arca del pacto de vuestro Dios, y esté allí como testigo contra ti. Hay 4 cosas interesantes allí que quiero resaltar. Primero, la ley ritual, de acuerdo al texto, fue escrita ¿por quién? Ahí está en rojito. Dámele para atrás, por favor. Ok, ahí está en rojo, por Moisés. Segundo, ¿dónde fue escrita la ley moral, la ley ritual? En un libro de papel, ¿verdad? Tercero, ¿dónde fue guardada la ley ritual? Al lado del arca. Miren, el arca del pacto era una especie de mueble parecido a este. En los dos extremos tenía 2 querubines. Era una especie de sillón, de trono, donde Dios descendía. Estaba colocado en un lugar estratégico en el santuario, donde Dios descendía y se presentaba allí entre medio de los 2 querubines labrados en oro. Y desde allí Dios hablaba con los sacerdotes, con el sumo sacerdote. Esta ley ritual fue colocada al lado del arca del pacto. ¿Está bien? Esas 4 cosas, resérvenla ahí para que veamos otro punto interesante de la otra ley. La otra ley, encontramos evidencia de ella en Deuteronomio capítulo 10, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 10. Allí nos habla acerca de la ley moral. Y dice: en aquel tiempo Jehová me dijo, está escribiendo Moisés, lábrate, corta, talla, consíguete 2 chapas de piedra, 2 tablas de piedra como las primeras. En el capítulo 20 del libro de Éxodo, Dios le había dicho a Moisés que hiciera eso, y Moisés preparó 2 tablas de piedra, y Dios escribió en esas 2 tablas de piedra los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendió del Sinaí, encontró el pueblo corrompido, y lleno de ira, lleno de enojo, arrojó las tablas de piedra sobre un becerro que tenían adorando, y se quebraron las tablas de piedra. Por eso en este otro encuentro en Deuteronomio capítulo 10 dice la palabra de Dios: en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras 2, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban escritas en las primeras tablas que labraste, y las pondrás dentro del arca. Hay 3 aspectos interesantes en esta ley, en la ley moral. Primero, la ley moral estaban escritas. ¿En dónde estaban escritas? En 2 tablas de piedra. La ley moral fueron escritas en 2 tablas de piedra. ¿Quién las escribió? Las escribiré. Dios estaba hablando con Moisés en primera persona. La escribió Dios. Y tercero, fue colocada. ¿Dónde fue colocada? Dentro del arca. Mírenlo aquí un poquito más interesante. La ley moral, la ley ritual. La ley moral fue escrita por Dios. La ley moral fue escrita en 2 tablas de piedra. La ley moral fue colocada dentro del arca. La ley ritual fue escrita por Moisés. Fue escrita en un libro de papel y fue colocada al lado del arca,
y estaba colocada ahí como testigo contra nosotros. Ustedes se van a dar cuenta por qué todo esto es indispensablemente importante al momento de estudiar los dos tipos de leyes, para determinar qué ley fue abolida y qué ley no fue abolida. Dice en Efesios capítulo 2, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. Todo el que no era israelita no era ciudadano de Israel. Pero si no era israelita y se circuncidaba, pasaba a ser ciudadano de Israel y parte de la promesa que Dios había hecho a Israel de salvación. Por eso dice la palabra de Dios: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. Esta ley era contraria a nosotros, a los no israelitas, porque nos apartaba de la ciudadanía de Israel y por ende nos apartaba de la promesa. Éramos dos pueblos, Israel el pueblo de Dios y nosotros los no israelitas, gentiles, incircuncisos, así nos llamaban. Versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Vamos a verlo un poquito más claro más adelante. Para crear en sí mismo de los dos un solo, un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Miren lo que dice Colosenses 2. Pongan atención. Pongan atención. Dice Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿A qué ley pertenecía la circuncisión? La ley ceremonial. A la ley ritual, a la ley ceremonial. En la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos eran contrarios, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Recuerdan a Deuteronomio 31? Toma este libro de la ley ritual, ponlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí como testigo contra ti. Esa ley que nos era contraria, que nos apartaba de Israel, Jesús la abolió. Y ahora por medio de Cristo Jesús, nosotros podemos acercarnos a la ciudadanía de Israel. Podemos llamarnos hijos de Dios, porque Jesús elimina estas leyes. Había una ley bien interesante dentro de las leyes rituales. Era una ley celebrada en el santuario. 2 corderitos que traían al final del año religioso. Un corderito que representaba a Jesús, que quita los pecados del mundo, y un corderito que representaba a Satanás, quien finalmente ha de cargar con el castigo del pecado del mundo. A esta ley, la ley del sacrificio, y que el último día era llamado el día de Yom Kippur o Kippur, día de limpieza, esa ley ritual simbolizaba el momento cumbre cuando Cristo Jesús tomaría todos los pecados del mundo y los pondría sobre sí, dándole a todo el mundo, no solamente a Israel, dándole a todo el mundo la posibilidad de alcanzar el perdón de sus pecados y la salvación y la vida eterna por medio de él. En el libro de Hebreos, capítulo 4, capítulo 9,
el apóstol Pablo nos describe allí bien claro cómo Jesús tomó nuestro lugar y cómo por medio de su ministerio, el ministerio santo de Cristo Jesús, el pecador hoy, a través de sus méritos, puede alcanzar el perdón y la vida eterna. Al Jesús morir en la cruz del Calvario, puso fin al rito del animalito que debía morir. Y entonces dice Pablo que ya no necesitamos ni otro sacerdote, ni otro sacrificio, porque el sacrificio de Cristo Jesús fue perfecto, y que como Jesús no habrá otro perfecto que sea digno de ministrar delante de Dios por nosotros. Entonces Jesús, al morir en la cruz del Calvario, le pone fin a estas leyes que nos eran contrarias. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? ¿Se dieron cuenta que sí, que el Señor abolió una ley? ¿Se dieron cuenta qué tipo de ley fue que Dios abolió? Miren, ustedes me disculpan que hoy no estoy en mi sentido. Saben que estoy aquí con fiebre, con un resfriado terrible. Pero voy a tratar de dinamizar un poquito esto. Miren, yo no sé en qué cabeza le cabe a un bendito cristiano, por no decir la otra palabra. Sí, porque la Biblia me dice que no maldiga. Yo no sé en qué cabeza le cabe a un bendito cristiano de decir que la ley de Dios está abolida cuando se refiere a la ley moral. Yo no sé en qué cabeza le cabe. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a algunos cristianos por ahí, algunos religiosos decir, no, porque la ley de Dios está abolida? ¿Cuántos lo han escuchado? Déjenme ver su mano. Todos lo hemos escuchado. Ya no hay que guardar eso, eso está abolido. Fíjense cuánta evidencia textual hay en la palabra de Dios acerca de la vigencia eterna de la ley de Dios. Fíjense. Mateo capítulo 5 dice, versículo 17, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Porque de seguro os digo que hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley de Dios hasta que todo se haya cumplido. Esas fueron palabras de Jesús. ¿Cuánto tiempo ha de permanecer la ley de Dios de acuerdo a esto? Mientras exista cielo y tierra, ninguna letra perecerá de la ley de Dios. Todo debe permanecer como está. Añade más. En la palabra de Dios se nos habla de un poder que intentaría hacerle cambios a la ley de Dios. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, el versículo 25 nos dice que este poder, vamos a hablar de él el jueves, de este poder. Este poder hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley. No es una mera casualidad que nosotros en el día de hoy veamos a muchos religiosos. Yo traté en las primeras noches de afianzar bien este concepto, el concepto de la gran cantidad de iglesias que Satanás tiene. Iglesias cristianas, iglesias que se hacen llamar cristianas. Vimos los textos donde Jesús mismo nos previno, nos advirtió acerca de estas iglesias, de estas personas que vienen en el nombre de Cristo y que a muchos engañarían. Entonces no debe sorprendernos, sabiendo que vendrán falsos profetas y falsos cristos, no debemos sorprendernos que de las mismas iglesias cristianas salgan cristianos diciendo que la ley de Dios ha sido abolida. En la noche del jueves vamos a abundar un poquito más acerca de este poder. Va a ser una noche solamente para hablar de la bestia y de la marca de la bestia. Esta noche solamente estamos hablando de la vigencia de la ley. Vamos a ver los 10 mandamientos según la palabra de Dios. Y vamos a ver los 10 mandamientos según el catecismo de la Iglesia Católica. Todo lo que hemos sido católicos en nuestra niñez, en nuestra juventud, no sabemos los 10 mandamientos del catecismo. Si usted si se le ha olvidado,
A todo católico cuando hace la primera comunión, cuando le dan el catecismo para investirse y hacer la primera comunión, le dan un librito llamado catecismo, un resumen, el catecismo grande, grandote, el rojo, que contiene todas las normas y los ritos de la iglesia, es otro, pero el chiquito que nos dan es un resumen donde están los sacramentos y donde están los mandamientos según la iglesia católica. Según la Biblia, en Éxodo capítulo 20 se encuentran los 10 mandamientos de la ley de Dios. Según el catecismo de la iglesia católica, también ellos tienen configurado los 10 mandamientos de la ley de Dios según ellos. Vamos a verlo. Según la Biblia, mañana voy a traer una Biblia católica, la Biblia oficial de la iglesia católica, porque el tema de mañana, que es una continuación de este, nos va a ayudar a aclarar algunas cosas de la ley todavía. Según la Biblia, ustedes buscan en sus Biblias, si tienen a mano, en Éxodo capítulo 20, el versículo 3, ustedes van a encontrar el primer mandamiento de la ley de Dios. Dice allí el primer mandamiento: no tendrás otros dioses fuera de mí. ¿Cómo dice el primer mandamiento? Ustedes me van a decir si hay diferencia o no en los mandamientos de la Biblia y los mandamientos del catecismo. Yo le decía ayer y antes de ayer, a mí me da un pito y 4 flautas, como dicen allá en mi país, si alguien se molesta porque yo presente lo que dice la Biblia. Si se molesta cuando yo presento lo que dice la Biblia, no se está molestando conmigo, como le dijo el Señor a Moisés cuando vinieron los amalecitas. No, ellos no se han enojado conmigo, ellos no se han enojado contigo, es conmigo que están peleando. Si usted se metió con la Biblia, se metió con lo que la presentamos. Entonces tendremos que presentarla como lo dicen. Y yo espero que ninguno de ustedes sean de esas personas que creen más en lo que dicen los hombres que lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos creen lo que dice la palabra de Dios por encima de todo? Bendito sea el nombre del Señor. Dice el primer mandamiento de la ley de Dios: no tendrás otros dioses fuera de mí. Dice el primer mandamiento del catecismo: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Son iguales todos los mandamientos? No. Parece un poquito. Miren, lo más sagrado que yo tengo en esta tierra es mi esposa. Yo amo a mi esposa igualito como cuando me aficié de ella la primera vez que la vi. Yo amo a mi esposa no como el mandamiento número 1 del catecismo. Yo no tengo otra esposa aparte de mi esposa. Pero es muy diferente a decir que yo amo a mi esposa más que las otras mujeres que tengo. No es igual decir no tendrás otro Dios a decir ama a otros dioses, pero ama a Dios más que los otros dioses. Eso es lo que quiere decir el mandamiento número 1. Tú puedes amar otras cosas, tú puedes amar a María, tú puedes amar a Santa Bárbara, tú puedes amar a San Francisco, pero ama a Dios más que ellos. Es lo que quiere decir el texto, que no está en la Biblia así, sino como lo dice Éxodo capítulo 3. Pero fíjense qué interesante, ponga atención. ¿Cómo dice el segundo mandamiento del catecismo? No lo ponga todavía, muchachos de Dios. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el segundo mandamiento del catecismo? Vamos a ver, ¿cuántos han sido católicos? Levanten la mano los católicos. Yo no creo que ustedes sean católicos de nombre. Eso yo me lo aprendí cuando yo estaba un bebé. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Así dice el mandamiento, el segundo mandamiento del catecismo de la Iglesia Católica. El segundo de la Biblia dice: no harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. En el catecismo de la Iglesia Católica ese mandamiento no aparece. Usted lo puede buscar por donde lo busque y no aparece. Sí aparece en todas sus Biblias, que son mis Biblias de estudio. Son las Biblias que más utilizo porque son las Biblias más apegadas al texto. Pero en el catecismo no aparece este mandamiento.
lo desaparecieron. Por eso cuando usted entra a una iglesia católica, usted la encuentra llena de imágenes. Y dentro del culto religioso católico, en el culto del rosario, hay más oraciones a María que a Jesús. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Y hay un sistema penitenciario de penitencia, de sacrificios, de indulgencia, más grande a María y a los santos que al mismo Cristo. Por eso no es conveniente que ese mandamiento esté ahí. Algunos dicen que lo sacaron para poder darle poder al comercio financiero que hay en la venta de imágenes y de cuadros. Pero eso va mucho más allá de las finanzas. Recuerden que nuestra lucha no es contra la iglesia católica, ni contra la iglesia evangélica, ni contra el papa, ni contra fulano de tal. Nuestra lucha es contra el diablo. Y el propósito del diablo es que dejemos de adorar a Dios y adoremos otras cosas. El propósito de ese cambio es arrebatar, compartir la adoración que debe ser dada solamente a Dios, compartirla con otros. Dice el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Aquí sí lo dice la Biblia, versículo 3, en el versículo 7. Santificarás las fiestas.